Aunque el gobierno estatal impulsó la creación de un observatorio del agua, las recomendaciones de este organismo han sido en su mayoría ignoradas. La primera de las advertencias era la imposibilidad de que con el agua del Río Verde se pudiera llenar una presa, mucho menos enviar agua a la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, el problema del agua en Jalisco ha sido recurrente de varias administraciones. Nomás no encuentran la fórmula para resolver este problema. Y vamos a hablar sobre el tema del agua y saludo con mucho gusto a don Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago. Don Manuel, bienvenido. Carlos, encantado de estar aquí contigo en este programa y con tu amable auditorio. Don Manuel, pues usted ha sido un luchador por el tema del agua con Chapala y todo, pero también ha sido un crítico muy fuerte respecto a estos proyectos alternativas de construir presas a como dé lugar para abastecer de agua a Guadalajara y ahora también a otras ciudades de esta zona del occidente de México. Así es, si te refieres a al zapotillo que se está Claro, haciendo. por supuesto. Mira, con todo gusto lo comentamos. Este proyecto del zapotillo es una idea, el proyecto no es la idea de don Guillermo, pero el hecho de tomar agua del Río Verde es una idea de don Guillermo Cosío Vidaurre, que la firmó 23 de febrero de 1990. Siendo testigo de este acuerdo, don Carlos Rivera Cebes, ahí de testigo está don Enrique Dau Flores, ahí estaba Tito Lugo, imagínate, ellos todavía están en siguen en activo. Siguen en activo, ¿no? Bien, pero en la introducción de tu programa que está hablando de la creación del observatorio, nos acortamos. Ha habido muchas cosas, entre ellas la creación de este observatorio, que el señor gobernador tuvo a bien de sacarlo en mayo de 2014. Y mira, este observatorio que están allí, 20 entidades, el objetivo muy concreto es hacer los estudios científicos, técnicos, justificativos para la cosa ambiental, todo. Tan es así que ahí tenemos 3 universidades. La UDG, que tiene capacidad de eso y un poquito más, ¿no? Está el ITESO y está la UNIVA. Aparte de esto están las organizaciones no gubernamentales que le representamos ahí. Bien, con todo este acervo que tiene ahí del Observatorio Ciudadano del Agua, resulta que al final, para justificar el negocio de la empresa Abengoa, el gobierno tiene necesidad de contratar a una oficina para hacer estudios, los mismos que tiene mencionados el observatorio, que se llama la UNOPS, de la ONU. Y este organismo, en el documento que hace, repite lo que tiene de objetivo el observatorio. Ahí es donde no hay mucha congruencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? El observatorio, todos los puestos son honorarios. La UNOPS viene cobrando 90 millones de pesos. ¿Qué encontramos en este documento de la UNOPS? Pues que viene a justificar que la cortina del zapotillo sea de 105 metros de altura, que se almacene 911 millones de metros cúbicos de agua, y viene a justificar el negocio de Abengoa. Que es factible tomar agua del Verde e incluso mandarla a León, Guanajuato. Es un debate en este momento fuerte. El observatorio justificó científicamente, con estudios bien hechos, de que no hay agua suficiente para mandar los 120 millones de metros cúbicos que el decreto federal reservó para León, Guanajuato. Este es el grande problema. Ante esa situación, el gobernador no ha hecho su tarea, porque se le llega una recomendación que es vinculatoria, pues él tiene que completar esa recomendación proponiendo que el agua de León sea tomada del río Lerma. Y que es la cuenca más cercana. Claro, que la cuenca más cercana, además le queda mucho mejor, porque viene de acuerdo al desnivel de la cuenca, ¿no? Bombearla ahí de la laguna de Yuriria, almacenarla en Solís y hacer el acueducto de Yuriria a León. Esto para hacer eso tienen que modificar los decretos de abril de 95, de 97 y el último, el de 8 de marzo de 2014, que sí es un decreto que sacó Peña Nieto para tomar el agua ya por decreto del lago de Chapala. Ahora, usted ha mencionado a la empresa Abengoa. Habrá que decirle a la gente que nos está viendo que esta compañía de origen español obtuvo la licitación para construir la presa y el acueducto, ¿no? Así es, esta licitación se le dio siendo gobernador Emilio González Márquez y siendo director de la Comisión Estatal del Agua, César Colcarabias, ¿no?
y es para construir el acueducto que llevaría el agua de la zona de los Altos a León, Guanajuato. Sí, hay dos empresas, una que se llama Zapotillo SADCB, que es para la construida de la cortina, y Abenguá para ¿Qué es la del acueducto? Los acueductos son dos, el acueducto que va de Zapotillo a León y el que va de Zapotillo a Los Altos, pero también está amarrada con la otra para la construcción de la cortina, ¿no? Entonces, esta ambición que llegó ya con Emilio González Márquez de almacenar más agua. Originalmente, el acuerdo que firmó Ramírez Acuña y don Enrique Dao Flores es 80 metros de altura y son 400 millones de metros cúbicos, 120 para León, 56 para los Altos de Jalisco y 0 agua para Guadalajara. Esto es lo que firmaron. Entonces, viene la ambición. ¿Y qué dicen los españoles? Es muy poquita agua la que vas a mandar a León. Dame más. Entonces, Emilio, en su acuerdo, así lo dice, no sé si lo leyó o no, o quién se lo hizo, textualmente dice, el gobierno de Jalisco propone que la altura de la cortina sea de 105 metros de altura y se almacenen 911 millones de metros cúbicos. Esto dio origen a que se le pusiera ahí una controversia constitucional que afortunadamente la ganó el Congreso de Jalisco. Muy bien, don Manuel. Vamos a continuar hablando, por supuesto, del tema. Después de la pausa platicaré con el presidente del Observatorio del Agua aquí en el estudio. Pese a la oposición de habitantes de la zona de los Altos de Jalisco y Los Amparos, el proyecto de la presa El Zapotillo sigue adelante. Las autoridades federales insisten en la cortina a 105 metros de altura, lo que significará la desaparición de 3 poblados. Y el gobierno del estado creó un observatorio ciudadano, invitó a varias organizaciones para formar parte de este, y entonces, en teoría, las resoluciones de este observatorio tendrían que ser vinculantes, lo que no ha sucedido. Saludo con mucho gusto a su presidente, el presidente de este observatorio, Guillermo Márquez. Guillermo, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. A ver, ¿cómo fue que se tomó esta decisión de hacer un observatorio ciudadano del agua, pero después ignorarlo? Bien, pues esto comienza con el conflicto que el propio gobernador se genera a sí mismo con convertirse en vocero de la Conagua en abril de 2014 y al no encontrar respuesta para resolver el problema del tema del Zapotillo, decide crear un observatorio que en primera instancia se planeaba que fuera solo para el tema del Zapotillo y el trasvase a León, pero bueno, ya en el proceso de integración se decide que sea para todo el estado por esa vinculación que tiene. No podemos considerar el agua solamente de una región. Claro, tenemos que tener una visión estatal y sobre todo visión integral, no una visión que el agua del estado sea solo para el público urbano. O sea, sí se necesita, pero también se debe considerar los demás usos y los demás sectores. Claro, entonces inicialmente fue el Zapotillo, después se amplió a nivel estatal, pero ni una ni otra se han, digamos, tomado en cuenta. No, muy probablemente la pretensión al crearlo era el tener un aval para el proyecto del Zapotillo 115 y el trasvase sobre todo. Claro. Recordemos que la atención se ha centrado siempre en la altura de la cortina y si se inundan o no las 3 poblaciones, pero no se ha ponderado lo suficiente la afectación que tendría el trasvase para el estado. Aquí el problema es que desde 95, cuando se crea la reserva del Río Verde, es solo para público urbano. Y sin embargo, esa región del Río Verde, que nace en Zacatecas, buena parte de Aguascalientes y los Altos de Jalisco, una partita pequeña, casi un 6% en Guanajuato y solo un municipio de San Luis Potosí, es una región agropecuaria muy importante y no hay volúmenes considerados que puedan utilizar de aguas superficiales para este sector. Incluso desde un inicio del proyecto de tomar agua del Río Verde, siempre se pensó en la zona metropolitana, incluso creo que en algún momento se llamó la sur del proyecto, ¿no? Sí, los estudios técnicos justificativos que les llaman para generar el decreto de reserva se hacen con datos del 50 al 81 y considerando agua para Aguascalientes, capital, León y Guadalajara. En algún momento
Quizá por considerar inviable esa pretensión, Aguascalientes desiste y bueno, León encuentra una coyuntura muy importante con el grupo político que cuando llega a la Vicente presidencia. Fox a la presidencia, ¿sí? claro. Entonces eso lo hacen posible, digamos, en el papel, pero también el problema que se tiene a la fecha es que no se ha actualizado esos estudios y solo están considerando un volumen reservado, sin considerar que en el propio decreto dice que siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Entonces es evidente la afectación que se tiene al sector agropecuario, claro. y sin embargo dicen que eso no es importante, que lo importante es el número que ya está reservado. Ahora, Guillermo, ¿ustedes han emitido cuántas recomendaciones? Bueno, hemos emitido 3 bloques que suman 58 recomendaciones. 58 recomendaciones. Y el día de hoy se preparó ya un cuarto paquete con 23 recomendaciones. Esto es en la región Lagunas. Serían entonces sumando casi 80 recomendaciones. Sí. Y de las 80, bueno, las 50 y tantas que van hasta ahorita, ¿cuántas se han acatado? Ninguna. Pero aquí yo creo que algo que tenemos que rescatar es el hecho de que el modelo que se está empleando, el de la oferta, está rebasado y muy probablemente los funcionarios que están a cargo de todo esto pues están rebasados también. O sea, tenemos una lista de espera importante para generar recomendaciones y bueno, lo que plantea esto es esas dos cosas muy claras. El modelo no está funcionando, el modelo de oferta consiste en lo que está haciendo ahora el área metropolitana, decir, bueno, vamos a crecer tanto y vamos a requerir agua en tal volumen y el Estado debe proporcionarlo por consecuencia, sin considerar si se tienen las posibilidades o no, si se afectan otros sectores o no. Es decir, no hemos entrado a una gestión integral del agua, verdaderamente, y seguimos enfrascados en el modelo de oferta que muchos países en el mundo ya lo han superado. Ahora, cuando te refieres a oferta, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Es cuando una ciudad o algún sector, sobre todo en las ciudades, dice se requiere tanta agua por el crecimiento que tendrá esa ciudad y el gobierno considera que es una obligación el proveerlo. De acuerdo. A eso se le llama modelo de oferta, que no considera si hay una disponibilidad o no, si se está considerando o cuidando el ciclo del agua dentro de la cuenca donde están las ciudades o no. Es simple, sencillamente se requiere agua, hay que traerlo al costo que sea y de donde sea. Ahora, ¿cuánta gente estaría impactada, por ejemplo, en la zona de Los Altos? Bueno, es por lo menos 1 millón de personas y se considera ya con los migrantes 1.200.000, que habrá que valorar cuántos están regresando y cuántos vayan a regresar ahora, claro, con los ajustes en la política en nuestro país vecino. Sí, con la llegada de Trump. Sí. Muy bien, eso es otra historia, Guillermo. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con un académico de la Universidad de Guadalajara en torno a este tema. Pese a que la empresa española Abengoa está en virtual quiebra, el gobierno insiste en que la ganadora de la licitación cumplirá con construir el acueducto a la ciudad de León, Guanajuato. Los opositores al proyecto aseguran que León debería agotar alternativas antes que buscar traer agua de otra cuenca y otro estado. Saludo ahora a José Antonio Gómez Reina, doctor en Ingeniería y Tecnología de la UDG, también es investigador de esta casa de estudios. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, la gran pregunta que te tengo que hacer es, ¿por qué esta actitud recurrente de los gobiernos, sea el color que sea, de pensar siempre en macroobras para resolver el problema de abasto en las ciudades? ¿Estas presas son la solución a los problemas de agua? No, o sea, la base viene siendo el negocio y la corrupción, según lo hemos visto últimamente. Y a través de algunos tiempos, los modelos hidráulicos en el país están tronados. Y están tronados por una falta de ordenamiento, y un ordenamiento territorial, lo podemos señalar así. El siguiente elemento es que, en el caso específico del Zapotillo, se está haciendo una macroobra porque todo el metro cúbico de agua que llegue aquí representa dinero. ¿Para qué? Para un interés económico.
ya sea de una empresa extranjera o de una empresa nacional. A la hora de que esta empresa internacional se retira, pues automáticamente sus espacios van a ser ocupados por gente que tiene interés en hacer negocio. Y están trabajando a través de un elemento vital que es el agua. Si hablamos de la carencia de agua de León, no es cierto. León puede resolver su problema. León es una ciudad que históricamente es recurrente las inundaciones en León. Tiene una sierra, la Sierra de Lobos, que está en el altiplano mexicano, y que todo ese escurrimiento que llega a estos valles que tiene la ciudad de León, Irapuato, San Francisco del Rincón, todo esto viene siendo un sistema de falta de visión del gobierno. Pero Guanajuato ha sido el ganón a nivel nacional del agua. Si vemos la principal cuenca del altiplano, que viene siendo el río Lerma, luego Chapala y luego el río Santiago, el que tiene mayor cantidad de caudales retenidos es Guanajuato. Guanajuato tiene un desperdicio increíble en los predios agrícolas. Y estos procesos agrícolas, pues simple y sencillamente, si los eficientáramos, pues automáticamente no necesitarían llevar agua de una cuenca a otra, que es uno de los peores errores técnicos. Por tal motivo, lo que estamos viendo aquí es una cerrazón, no desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de negocio. O sea, yo así lo veo, lo hemos analizado, hemos hecho los estudios, hemos realizado investigaciones, y es muy triste darte cuenta que gente que hace 10 años, cuando estaba haciendo la presa de Arcediano, se decía que no había caudal suficiente y se hablaba de 10 metros cúbicos. Ahora resulta que cada estudio se encuentran más caudales y más caudales disponibles. Y dices, pues ¿de dónde sale tanta agua? ¿Será un océano? ¿Y es el mismo río? Es el mismo río, y cada día hay que considerar que el agua que tenemos ahí es de dos formas: el agua superficial y el agua subterránea. La medida del agua superficial es mínima y da apenas para la agricultura y para mantener el sistema agropecuario. Y en la parte subterránea cada día vemos que están más abatidos. Informes de la misma Comisión Nacional del Agua que dice de todos los acuíferos, nomás hay uno que puede librarla y todos los demás están completamente ya agotados. Y ahí tienes dos elementos: la lluvia versus la utilización, o sea, la población. Las poblaciones siguen creciendo. La única que ha reducido su población es Yagualica. Todos los demás han crecido. Hay colonias en que hay que llevarles agua en pipas y de diferentes lugares. Y de repente se nos dice de que esto va a resolver el problema de 14 municipios. Se hablan de acueductos, pero nunca se dice quién los va a pagar, cuánto va a costar. Cosas aberrantes en las cuales, desde el punto de vista técnico-científico, no son correctas. ¿Cuántas presas hay construidas a lo largo de esta cuenca del Río Verde? Mira, aquí hay que definir que la cuenca, la parte de los Altos se abastece en el estado de Jalisco de lo que viene siendo el 40, que es un escurrimiento que viene de la parte alta del municipio de San Felipe, Guanajuato, llega al 40 y de ahí se da abastecimiento. Estas presas que se han calculado no te dan lo que se calculó y se diseñó para ellas. La otra viene siendo el Elías Chávez, que se decía que iban a traer 4 metros cúbicos a Guadalajara, que está cerca de Tepatitlán, para que nos ubiquemos, y no ha dado más de medio metro cúbico de agua desde que se construyó. Quiere decir que se calculan en escritorio y de acuerdo a pues, ¿qué podríamos decir? Hace más de 20 años se construyó, Sí, ¿no? A cabildeos. Ahora, ¿esta cuenca desde cuándo se ha estudiado? Desde 1950. En el 51, la nueva compañía Chapala hizo todo un estudio de lo que se conocía la zurda. Y se hace una serie de estudios y se determina que el Río Verde puede ser una fuente para abastecimiento de la ciudad de Guadalajara para el futuro, Altos y municipio de Guadalajara. Y hoy nos damos cuenta pues que se comete uno de los errores técnicos internacionales más graves de cambiar los caudales de una cuenca a otra, que es un interés económico. Muy bien, esto de resolver los problemas de abasto con macropresas, ¿ya no se está dando en el mundo o sí? No, ya se dieron cuenta de que las principales compañías norteamericanas que hicieron presas durante los 60, 70, 80, etcétera, se dieron cuenta del desequilibrio hidráulico, o sea, de la falta de los caudales ecológicos, o sea, de la cortina hacia abajo generaron grandes problemas. La de Tres Gargantas en China, ya se dieron cuenta que fue un desastre. Entonces, ahora los criterios son hacer pequeñas micropresas en una especie de cascada. Las vas haciendo, se van utilizando y son microclimas en cada una de esas zonas, pero hay que respetar lo que se llama el caudal
ecológico. Y antes de calcular y diseñar esto, se determina cuántos metros cúbicos vamos a vender de agua. Aquí insisten en el negocio, lo que dices tú. Claro, es un negocio. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a nuestros 3 invitados. Vamos a hacer una pausa y después de la misma, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El problema del agua en Jalisco ni con observatorio se ve. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Don Manuel Villagómez, pues ya nos hizo una breve introducción al tema, el asunto del zapotillo, pero usted ha mencionado el tema de Abengoa. Me gustaría que platicara un poco más de este negocio. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué negocio estamos hablando? Calcular lo que significa que Abengoa esté vendiendo el agua del Río Verde durante 25 años a León, Guanajuato, a 4 pesos el metro cúbico. Y que lo quiera vender por 25 años a 4.50 a los Altos de Jalisco. Ese es el negocio. De ese tamaño es el negocio. Multiplíquenle y verán que, pues lógicamente, por eso Abengoa está haciendo las gestiones, inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ese negocio no se le caiga. Y lo peor, que la Comisión Nacional del Agua está pero totalmente tratando que ese negocio no se le caiga a Abengoa. ¿Y qué decir de la CEA del Estado de Jalisco? Está exactamente en el mismo tenor. Ellos no están peleando, lo vemos en la lucha que estamos nosotros en contra de este negocio, ¿no? Ellos no están hablando del beneficio del pueblo con el zapotillo, estaban hablando del cepillo del negocio de esta empresa. Ahora, don Manuel, pareciera que los funcionarios y los gobernadores de Jalisco han actuado en contra de los intereses de los jaliscienses. No pareciera. Los documentos que tenemos demuestran que están actuando en contra de los intereses de Jalisco y de las comunidades de Jalisco, ¿no? ¿Cómo qué documentos, don Manuel, por ejemplo? Lo que leemos, cuando nosotros ponemos un amparo, vemos cómo contestan, con qué tendencia va la contestación. Cuando hacemos una denuncia de cualquier cosa, vemos cómo la están contestando. Esos documentos hablan claramente de que ellos no están contestando, sí, mira, voy a ayudar allá a Temaca, a Cacico, a Paparejo, y voy a ayudar para que el agua le llegue a los Altos de Jalisco. No, ellos no. Ellos contestan exactamente todo lo contrario. Por eso estamos viendo eso, ¿no? Ahora, si comentamos qué habría que hacer ante esta situación, que con todo respeto lo digo, nosotros encontramos ahí, por lo menos en lo personal, evidencias de corrupción. Este problema se puede resolver si el Congreso del Estado, muy concretamente, si Ismael del Toro, que coordina la fracción de Movimiento Ciudadano, que son 14 votos, logra 6 votos más y mete la controversia constitucional en contra del acuerdo de Ramírez Acuña y de Enrique Dao de 1 de septiembre de 2005, ahí, y la Suprema Corte les da la razón, ahí acabamos con todo este cambio. ¿Y qué dice ese acuerdo del 2005? Ese acuerdo está, primero, lo que dice, ahí no hay agua para Guadalajara, ahí nada más está diciendo el agua de León y de los Altos de Jalisco, y no toda la que le toca del decreto. Pero además, lo que no dice, no hay agua para Guadalajara. Por eso, estoy hablando del Congreso del Estado y estoy hablando del diputado que tiene responsabilidad, claro, si es solidario con el pueblo de hacerlo. Pero aquí también el segundo sería Enrique Alfaro. Él tiene la responsabilidad, como presidente municipal en este momento, de pelear el agua del Río Verde que no se nos está entregando, y claro, que son 300 millones de metros cúbicos. Entonces, eso he mencionado ya 2 personajes que lo pueden hacer. La otra persona, lógicamente, que es el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, que como gobernador, ir de acuerdo con el Poder Legislativo y con el presidente municipal y hacerlo. Si llegan a hacer con valor, porque se necesita, para oponerse a un negocio de esta magnitud como el que estamos hablando, pues se necesita que vayan, lógicamente, de acuerdo, ¿verdad? Claro, muy bien. Y lo echamos abajo. Muy bien, Juan Guillermo Márquez, ¿cuál es la situación ahorita del tema de estas obras, del zapotillo, del acueducto? ¿Están paralizadas? ¿Hay amparos? ¿Cuál es la situación?
Están detenidas por juicios, hay amparos que están interpuestos, se están resolviendo los juicios de amparo, sobre todo uno que interpusieron la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, otro el Ejido de Agua de Obispo, donde ahí tiene una suspensión de plano, pero también encontramos que el día 12 publican una convocatoria, la Conagua, en Compranet, y lo publican el martes en el Diario Oficial de la Federación para contratar una gerencia externa para llevar a cabo, supervisar las obras de terminar la cortina 105 y la construcción del acueducto. Así dice para eso. Sí, está abierta esa convocatoria, lo van a resolver el ganador al 7 de enero, aproximadamente, el 5 o 7 de enero. Y bueno, eso es desestimando los juicios y los procedimientos legales que están en curso. O sea, ¿esa convocatoria estaría violentando los amparos? Se tendrá que valorar judicialmente o jurídicamente cómo interpretar esa actitud de la Conagua ante los amparos que están interpuestos. Si bien no es una construcción física, digamos, pero está contratando ya una empresa que supervise los trabajos. En el menor de los casos está desafiando, vamos, la voluntad de la gente, ¿no? Así es. En el caso de este estudio por parte de la ONU que se hizo, ¿qué es lo que opinan ustedes al respecto? Bueno, hay un tema muy interesante ahí porque en junio, a mediados de junio de este año, el gobernador del estado le pide a la Conagua que valide o dé por bueno el estudio que previamente había contratado la CEA al IMTA, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde aparentemente se encontraron 140 millones de metros cúbicos de más en el Río Verde. Entonces el gobernador del estado le pide que lo dé por bueno. Ante eso, es ocioso la permanencia de UNOPS. Si está viciado de origen su contratación, ahora carece más de sentido, puesto que lo habían contratado entre uno de los componentes era el balance hídrico, pero si él ya está reconociendo los números que presentó en ese balance hídrico, cabe resaltar que no es un balance hídrico integral como debe ser el agua superficial y la subterránea, es solo una contabilidad del agua subterránea que le contrataron al IMTA, que el gobierno del estado está satisfecho con esos números y le pide a la Conagua lo valide. Entonces, a partir de ahí ya carece de sentido la permanencia de la UNOPS. Ya el gobierno del estado tomó una decisión y reconoce esas cuentas alegres de que hay mucha agua en el Río Verde y que en ese escenario pues ya no sería necesario el trabajo de la UNOPS. Y José Antonio Gómez Reina, esta UNOPS, como la mencionan, parece que es todóloga, ¿no? Porque está en otras áreas también del gobierno. Bueno, hay que recordar que ellos llegan, se contratan para hacer la compra de los vagones de la línea 3 y también para ver un problema laboral del Chiapa. A la vez, pues ya que están aquí de una vez, ¿por qué no nos hacen el estudio hidrológico? Ahí hay otro tipo de situaciones medias raras. Para un estudio hidrológico de una presa se necesitan 100 años atrás los estudios hidrológicos. Y tenemos que ver cuántas estaciones de monitoreo existen, cuántas estaciones de aforo. Y cuando es todo eso, determinas más o menos cuál es el comportamiento de la cuenca. Y bajo eso calculas cuál es la altura y el volumen que puedes retener. Pero esto tiene que ver con dos elementos básicos. Primero, que llueva. Y segundo, cuánta se va a utilizar. Hay agua superficial y agua subterránea. Resulta que la UNOPS en menos de año y medio va a entregar resultados. Y es lo mismo que es el gobierno del estado a través del CEA. Contratan otra vez al Instituto Tecnológico Mexicano del Agua, al IMTA, para que recalibre los datos, recalibrar los datos históricos. O sea, hay que acomodar los números, hay que hacer un modelo, hay que alimentarlos de una forma específica para que te dé el valor. Eso de que se encuentran 140 millones más de metros cúbicos en el último estudio, va en contra de toda lógica. Si hace 10 años un funcionario que está dentro del gobierno del estado, en reunión de prensa se dijo que no daba más de 10 metros cúbicos la cuenca, porque estaba haciendo un proyecto que se llamaba Arcediano, ahora resulta que esa cuenca pues ya es peor que el mar Pacífico, tenemos más agua ahí que no sé dónde, y en la cual no se ve por ningún lado. Los estudios y los análisis de la Comisión Nacional del Agua no concuerdan con los datos que se nos están dando en otorgar nuevos volúmenes, tanto a León, a Guadalajara, a los municipios, y al que se aparezca le dan un nuevo volumen. Entonces son dos elementos técnicos básicos, cuánto llueve y cuánta agua vamos a tener.
Nada más un dato de precisión, 140 millones de metros cúbicos más, Sí. ¿a qué equivaldría? ¿Cuántos metros cúbicos aumentaría? Estás hablando de un volumen que viene siendo 7 metros cúbicos por segundo. 4.7. De 4.7 metros cúbicos por segundo. Si tenemos un metro, o sea, haz de cuenta que entran 7.5 tinacos de 1.100 litros por segundo. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Y luego- El problema del agua en Jalisco ni con observatorio se ve, es lo que decimos en el programa de Ruta 44. Don Manuel, ya hablamos de este tema de Abengoa. ¿Por qué nunca han volteado a ver el tema de Chapala como una solución, digamos, permanente de abasto de agua a la ciudad y siguen pensando en presas? Porque voltear hacia Chapala es lo más barato del mundo y eso no es negocio. Bastaría con tramitar que a Chapala se le den 200 millones más de metros cúbicos al año y tenemos agua. Todo este relajo que tenemos acá de corrupción, de miles de millones de pesos gastados, proyectos locos como el del Purgatorio Arcediano, ahora lo que tenemos del Zapotillo, todo eso se me da a la basura. Así de sencillo. Pero acá no hay negocio. El negocio sería tener otro acueducto más, exactamente como el que tenemos. Pues aquí tenemos el 60% del agua que estamos tomando aquí en la zona conurbada de Guadalajara. Así de sencillo sería. ¿Y qué impide que ya eso, aparte del negocio, técnicamente se puede mandar más agua a Chapala? Claro, ahorita tenemos 240 millones de metros cúbicos, decreto de Enrique Peña Nieto, de 8 de mayo de 2014. Muy bien, ampliar la dotación de ese decreto. Y en ese momento se acaba toda esta corrupción que hay. Y además el agua del río Lerma, que sería lógicamente para Guadalajara. Así de sencillo sería. Por eso no se voltea más a Chapala, ¿no? Han dicho todos los científicos, la presa más barata la tienen a 45 kilómetros. Nada más métanle más agua. Así de sencillito. Pero no se puede por los intereses que hay también allá. Claro. Además, ahí echamos abajo el famoso segundo acueducto, ¿no? Porque no estaba justificado que tenía muchos árboles el acueducto, ¿no? Métanle cosas que quieran, el acueducto está funcionando, que requiere de mantenimiento lógico, que hay que dárselo. Claro. Que está previsto en los tramos donde se debe dar un mantenimiento, también está previsto. Pero la cosa absurda que cometieron fue decir, no, va otro nuevo. Claro. Juan Guillermo Márquez, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Tiene sentido seguir al frente o trabajando en este observatorio del agua cuando la autoridad pues, no ha hecho caso a las recomendaciones? Sí, por supuesto, porque de hecho estamos entrando tarde en la sociedad. Recordemos, este es un organismo técnico ciudadano especializado en materia de agua. Entonces, si no se tiene ese contrapeso, le dejamos la vía libre a los negocieros del agua y eso sería terrible para el Estado y para el área metropolitana de Guadalajara. Pero entonces, ¿qué hacer? Si no te hacen caso en las recomendaciones, ¿a dónde hay que llevar esto? Bueno, ya se está comenzando a analizar jurídicamente y muy probablemente entrando el año se estarán ya estableciendo demandas penales o, bueno, por la vía que resulte conveniente para hacer valer esas recomendaciones, para que se cumplan con esas recomendaciones. Ya se está haciendo un análisis jurídico de cómo hacerlos efectivos de esa vinculación y definitivamente esto tiene que permanecer como un equilibrio para ese grupo reducido de gente que ha estado al frente del agua y los resultados ahí están. Ahora, para la gente que nos está viendo ahorita en televisión, Juan Guillermo, cuando hablamos de vinculante, ¿a qué se refiere? A que deben ser parte de sus acciones de gobierno. O sea, lo que resuelvan ustedes tiene que ser asumido, sí, no negociable. Sí, bueno, encontrarle la viabilidad para que se lleven a cabo, pero están obligados, o sea, son de obligada consideración. Entonces, bueno, eso si voluntariamente no lo han hecho, habrá que ver por el plano social, para que haya más presión social y jurídica. Claro, son más de 50 y tantas recomendaciones.
Sería mucho que nos hablaras de todas ellas, pero ¿por qué no nos recuerdas algunas de las más importantes? Bien, de esto que se ha presentado y que está en vías ya de presentarse, lo más importante, decíamos, es el tema del Río Verde, la presa, el trasvase hacia León. Luego está el área metropolitana, cuál es la situación que guardan sus acuíferos, las En el zonas de caso del recarga. trasvase, ustedes se oponen a este. Es que no hay condiciones para que se dé un trasvase sin que pague unas consecuencias muy graves, Claro. Jalisco. Y incluso hay muchos que se preguntan que en qué otra parte del mundo un estado le entrega su soberanía hídrica a otro estado. Entonces ahí hay un tema que es muy, muy delicado, sería una afectación irreversible para Jalisco si esto se da. Y bueno, eso tiene una prioridad importante porque para el área metropolitana de Guadalajara, en un escenario de sequía, ya vemos que históricamente Guanajuato ha retenido el agua que se le antoja por las presas que tiene el Lerma. Entonces, si no recibimos agua en Chapala por una sequía, ¿qué otra opción tiene el área metropolitana y Jalisco como una reserva? Si con el trasvase, el control y la operación la tendrían León a través de la empresa Bengoa. Entonces, es un tema muy delicado de estrategia, definitivamente. Y bueno, el voltear al área metropolitana también, con cuidar las zonas de recarga de los acuíferos, con estudiarlos, cómo están realmente conformados los acuíferos, y el lago de Chapala con la calidad de agua que se está recibiendo y la cantidad que debe recibir también. Muy bien, José Antonio Gómez Reina, he estado escuchando este tema, lo decías también de León, Guanajuato. Estamos muy lejos de tener una buena cultura del agua en Jalisco. Sí, esa es una tristeza, pero fíjate que hay un punto de luz por ahí que aparece. Ahora que la Universidad de Guadalajara está participando en área técnica científica, pues con los investigadores de las diferentes ramas que se tienen dentro de la universidad, y lo más enriquecedor es la sociedad civil. Nosotros nos hemos presentado en varias regiones y la gente nos está proporcionando información y le estamos diciendo cuál es la metodología para saber la cantidad y calidad del agua. Ellos se han acercado por el problema de salud, o sea, de la calidad del agua. Y poco a poco se han dado cuenta de cómo está la situación. También a través de las vinculaciones universitarias hemos tenido reuniones con otras universidades, el ejemplo de Guanajuato. Y ellos mismos dicen que la solución no es llevar el agua de Jalisco. Dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan que se vaya el agua de una cuenca a otra si no saben el problema que van a tener en esta región? Guanajuato tiene formas y ellos tienen estudios y análisis de cómo pueden resolver su situación. Hay que recordar que Guanajuato es el estado que tiene mayor cantidad de agua en toda la cuenca del Lerma. Es el que tiene la presa Solís, que ha llegado a tener más agua que el lago de Chapala. Y como bien lo decía don Manuel Villagómez, tenemos nosotros un reservorio natural que es un vaso regulador del Lerma Chapala-Santiago, que políticamente lo cortaron y ahora es Lerma-Chapala y el otro es Santiago-Pacífico. Y no es así, un sistema natural en el cual no pasa del 70%. ¿Por qué no lo dejan pasar del 70%? Pues simple y sencillamente para poder hacer los negocios que tienen más arriba. Hay que recordar que el Sula, que llegaba al lago de Chapala y de ahí se originaba el río Santiago, ahora tiene unos diques metálicos para evitar que entre esta agua al lago de Chapala. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que hemos luchado a través de la universidad y hoy a través del observatorio de que se mantengan los sistemas naturales. Don Manuel decía, el acueducto, bueno, cuando se hizo esto lo hizo Matute Remos y dejó unas sillas para doble tubo y nomás hay uno. La planta de San Nicolás tenía para doble sistema de bombeo, pero mientras que no le lleguen los 200 millones de metros cúbicos o más al lago de Chapala, pues automáticamente no le puede sacar los últimos litros de sangre que le tocan al lago. Ahora, si Guadalajara tomara todo el agua que necesita de Chapala y Chapala estuviera en condiciones como debe ser, lleno, ¿qué tanto bajaría el consumo de Guadalajara respecto al tamaño del agua que está almacenada? El problema técnico que se tiene en Chapala es que ha tenido un gran asolve. Y este gran asolve ha sido por millones de años. Pero en los últimos 5 décadas, hace 50 años, toda la deforestación que ha habido y el cambio de uso de suelos cuenca arriba ha generado mayor cantidad de asolve. Por tal motivo, si antes tenías 30 metros de profundidad, vas a tener 6. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer todo un sistema técnico de retención de suelos, tenemos que hacer un sistema de quitar intereses alrededor de la ribera, porque muchos funcionarios públicos
tienen terrenos ahí y que dicen, bueno, yo tengo mi terreno, no quiero que se inunde. Hay que recordar que el lago de Chapala tuvo sus crisis en el 2000, en el 56, etcétera. ¿Y qué pasaba cuando llegaban los temporales normales? Pues el agua subía y inundaba hasta la carretera. Claro. Y hoy ya quieren los gobiernos que se hagan acuerdos y convenios para decir cuál es el nivel natural del lago. O sea, que nosotros firmemos que va a ser un 40, un 50, un 60%. Para que ese sea el volumen. Claro, y es un error, porque gente en otras latitudes, en Europa principalmente, cuidan sus lagos. Claro. Y saben que esa cantidad de agua debe ser básica para la sobrevivencia. Muy bien, tengo que hacer la última pausa y regreso a las conclusiones del programa. Hablamos del problema del agua en Jalisco, estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo con usted, don Manuel. Con todo gusto. Mira, Carlos, el problema del agua está en la mente de los funcionarios de Jalisco, porque estamos deteniendo el agua del río Sula, antinatural, esa que tenía que llegar al lago. Estamos desperdiciando el agua de lluvia aquí de la zona conurbada de Guadalajara. Estamos desperdiciando el agua de los veneros que tenemos a cielo abierto aquí en toda la zona conurbada de Guadalajara. Gleason ha hecho un estudio concienzudo de esa cantidad de agua. Entonces, todas estas obras que se están haciendo no toman en cuenta estas cosas que hay. Lo que mencionábamos hace un momento. Seguimos tomando el agua de Calderón, seguimos tomando el agua aquí de los pozos de Toluquilla, los pozos acá de Tezistán, y lo que mencionábamos en este momento. Si apoyas un poquito más ahí al agua de Chapala, lógicamente terminamos con eso. Pero esto no es negocio, todo lo que te menciono. Si es negocio, imagínate ahorita tener parada la presa del Purgatorio, otro fracaso de la empresa que la contrató. La que concesionó César Col Carabias es un fracaso. Ahí está parada porque la empresa también está en quiebra. ¿Por qué Jalisco está entregando estas concesiones a empresas que están en quiebra? El caso de Abengoa es escandaloso, ¿eh? Aparte de tener ya 605 millones aquí de pesos de los trabajadores del Estado, aparte ya vacunó a León, Guanajuato. Sí, también. Anda pidiendo dinero por todas partes. Además, esta empresa Abengoa tuvo un problema. Ella tenía una concesión para confinar 4,000 hectáreas de residuos peligrosos en el estado de Hidalgo. Los ecologistas se lucharon abajo el negocio. Fox le dio toda la cancha para que demandara al gobierno federal, lo demandó y le tomó 940 millones de pesos. Estos negocios hechos desde la cúpula para proteger a gente deshonesta, lo estamos viviendo aquí en Jalisco, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Manuel. Juan Guillermo Márquez, tus conclusiones. Bien, debe quedar muy claro que no se trata, en el caso de León, de una ciudad sedienta que requiere del agua y el Río Verde, Los Altos, Jalisco, una cuenca que le sobra el agua y es egoísta y no le quiere compartir. Los números son muy claros de parte de León. Ellos utilizan actualmente 80 millones de metros cúbicos, quieren llevarse 120 para justificar un 1.1% de desabasto. O sea, no es para la población, no, obviamente esa agua. Además, traen desperdicios tremendos en el campo. El agua superficial que se usa en Guanajuato, el 93% es para riego, con un grado de eficiencia de un 30%, en el mejor caso de un 40%, y reconocen ellos oficialmente desperdiciar cerca de 1.500 millones de metros cúbicos. Entonces, eso hace muy evidente que no es una ciudad y un estado sediento, tienen agua mal manejado, deben mejorar sus estrategias, deben utilizar Sierra de Lobos, como algunos investigadores lo señalan, el propio doctor Gómez Reina lo comentaba hace un momento. Entonces, Jalisco tiene que considerar muy seriamente los escenarios de sequía, que es lo que comentábamos también hace un momento, en donde si pierde el control de esa pequeña reserva, que es el Río Verde, Jalisco y la zona metropolitana tendrán dificultades muy serias. Se está a tiempo todavía, o sea, un poco tarde, pero a tiempo, no está construido el acueducto, eso debe cancelarse, ese trasvase. La cortina ya está a 80 metros, con que se llene a 60 metros tendría los 300 millones de metros cúbicos, bueno,
menos, porque con la cortina 105 serían 102 millones de metros cúbicos para Guadalajara. Llenando la cortina a 60 metros tendría 147 millones de metros cúbicos. Para los Altos no es la mejor solución el Zapotillo, tienen los municipios sus propias soluciones. Entonces, es una decisión política solamente del gobernador. Muy bien. José Antonio Gómez Reina. Mira, aquí yo creo que hay que separar las cosas en dos partes. Una, lo que piensan los políticos, los negocios, los cabildeos, y otro, lo que hace la naturaleza. La naturaleza nos dio un lago que puede llegar a tener casi 9,000 millones de metros cúbicos, o sea, 9 millones de metros cúbicos. Y por el otro lado, tenemos los grandes negocios. Un lago que tiene millones de años, que tiene X cantidad de millones de años, contra una presa que cuántos años te va a durar. En el otro, como bien lo decía don Manuel, es un sistema económico barato y seguro. Hay que preguntarnos, ¿qué va a pasar el día que nos falte el abastecimiento del lago de Chapala, que es el 60%? Los pozos cada día tienen menos aforo, o sea, están más profundos y de menos calidad de agua, y la zona urbana sigue creciendo indefinidamente. Entonces es momento de pensarle, una de las fuentes limpias que podemos tener como reservas para un futuro desastre de lluvias es el río Verde. Tiene macrofitas que pueden ser tratadas y demás. Olvidemos del río Santiago, que está altamente contaminado, y hay que ver qué cantidad de agua y qué calidad de agua debe tener el lago de Chapala como obligación de un sistema hídrico controlado y económicamente deseable. Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias, Juan Guillermo. Y gracias, Manuel. Carlos, muchas gracias. Seguiremos hablando de este tema, por supuesto, del agua. Y me quedo con unos segundos nada más, una reflexión final. Jalisco ha repetido la historia una y otra vez cuando ha intentado hacer presas y de estas no se han construido. Ocurrió con San Nicolás y San Gaspar, donde pretendían hacer una presa. Ocurrió con el tema arcediano, que todo el mundo le dijo que ahí no debía ser y se empeñaron en gastar cientos de millones de pesos en estudios para finalmente cancelar el proyecto. Está sucediendo otra vez con el Zapotillo en los Altos por no atender razones técnicas y de advertencia de que ahí no podría darse. Pero lo peor de todo es con las autoridades. Las autoridades no han hecho lo suficiente para defender el agua que corresponde a los jaliscienses y revirtiendo la famosa frase de que cuando Jalisco pierde, arrebata. Aquí no, aquí parece que han permitido que se les arrebate y por eso estamos perdiendo. Hasta la próxima.